Bueno, espero que hayáis practicado la primera fase, la fase en la que resolvíamos la primera capa del cubo de Rubik, y ahora vamos a intentar resolver la segunda capa, es decir, la capa del medio. ¿Vale? Si vemos, realmente lo tenemos bastante sencillo, porque solo tendríamos que resolver estas esquinas que falta para que coincida con los colores correspondientes a las caras, ¿de acuerdo? Entonces, este siguiente juego, esta regla mnemotécnica, la he llamado las dos hermanas. Se llaman las dos hermanas, una se llama Tarsi y la otra Teresa. ¿Y por qué las he llamado así? Para recordar que las dos empiezan por T. Si nos fijamos en el cubo, hemos resuelto esta cara. Si nos fijamos, lo ponemos así, tenemos una serie de T's, ¿de acuerdo?, en cada una de las caras. Si movemos algunas de ellas, incluso tenemos unas T's, unas más grandes que las otras, ¿vale? Esta sería una T bastante grande, ¿vale? Y esta más pequeñita. Podríamos pensar también en que una hermana es mayor que la otra, ¿de acuerdo? Y así también nos sirve un poco de regla mnemotécnica. ¿Qué hacemos con esto? Le vamos a dar la vuelta, hablamos de T's invertidas, ¿de acuerdo? La ponemos hacia abajo y luego vemos las fichitas que tenemos en la cara superior. La tenemos que tener siempre en la cara superior. Descartamos aquellas fichas, no vamos a jugar con ellas, aquellas fichas que tienen el color de esta cara, de la cara que ahora hemos puesto en la parte superior, en este caso el amarillo. Si tiene amarillo, en este caso no juega. Con el resto sí. Vemos en este caso que tenemos ficha verde y ficha roja, ¿de acuerdo? Entonces jugaremos con esta ficha. ¿Dónde irá ubicada? Precisamente entre las caras verde y roja. En este caso iría aquí. Esta ficha finalmente la moveremos aquí. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues con ese juego, con esa historia que os voy a contar. La historia entre Tarsi y Teresa. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, una de las hermanas, la mayor, se aleja. Vamos a hacer que se aleje con esa capa superior. Se alejó de su hermana pequeña. Se fue, imaginemos que se fue al bosque. La hermana pequeña, en este caso, no debemos olvidar cuál es. La hermana pequeña levantó la mano para avisar a su hermana que no se alejase tanto. La llamó. Levantó la mano. Vuelve. ¿De acuerdo? Pero su hermana no la escuchó. ¿Y qué pasa? Siguió alejándose. Siguió alejándose. ¿Vale? Veis que seguía en la misma dirección. Es decir, se alejaba primero y luego volvió a alejarse. Es decir, una vez la saludó a su hermana, se volvió a alejar. La hermana pequeña, triste y viendo que no la había escuchado, pues bajó los brazos al ver que su hermana no la había escuchado, pero en ese movimiento su hermana pues sí la vio, ¿de acuerdo? Entonces pues resolvió volver junto a ella. Es decir, lo que nos habíamos alejado, ahora volvemos. ¿Qué ocurre? Pues que su hermana se puso muy contenta y fue a por ella. ¿Y cómo sabremos que la hermana va a por su otra hermana? Porque al girar la capa, al girar y buscar a esa hermana, veremos que coinciden las fichas. Esa es la pista que nos dará, que nos estará diciendo que estamos haciendo bien el movimiento. Es decir, cuando va la hermana a buscar a la hermana que se fue al bosque, veremos que coinciden. ¿Ves? Entonces va a buscarla y juntas vuelven hacia casa y entran juntas a casa. Como veis, esa es la ficha que teníamos que conseguir. Vamos a hacerlo otra vez con otra de las fichas que tengamos arriba. Tiene que ser, como os digo, que no tenga ningún amarillo. En este caso, vemos que tenemos el verde naranja, no es ningún amarillo. Localizamos
verde y naranja, estas dos capas, estas dos caras, mejor dicho, y vemos que esa ficha verde-naranja irá aquí, ¿de acuerdo? Digamos que esta es la hermana que ahora se aleja de esta otra. Eso es lo que nos da la pista, es decir, puede girar hacia un lado o hacia el otro, pero la pista será que una se aleja de la otra. La T grande se aleja de la T pequeña, en este caso es esta. Es decir, esta se aleja, ¿de acuerdo? La hermana pequeña, que es este caso, levanta las manos para saludar, para gritarle que vuelva, ¿de acuerdo? Como no lo hace, continúa girando en el mismo sentido que lo había hecho antes, y la hermana baja los brazos. En ese momento que baja los brazos es cuando aquella hermana que se iba al bosque vuelve. Esta hermana contenta se lanza contra ella para ir a buscarla. Como os he dicho antes, veis que esa es la pista, que coinciden las fichas. Vuelven juntas por el caminito y bajan a casa. ¿De acuerdo? Ya tenemos verde y naranja. Vamos a buscar otra en la parte superior. Tienen que estar en la parte superior. Otra que no tenga amarillo. ¿Veis? En este caso tenemos azul y rojo. Buscamos cara azul, o sea, cara roja en este caso, y cara azul, que la tenemos justo al lado. Esta sería la pequeña y esta sería la grande, la rebelde. La rebelde se alejará de su hermana. Se aleja. ¿De acuerdo? La hermana le grita, le llama, alza los brazos, pero no se da ni cuenta y sigue su camino. La otra niña decepcionada baja, y es en ese momento, en el momento en que la otra baja los brazos, la que se iba al bosque se da cuenta y vuelve. Al ver que su hermana vuelve, la pequeña se pone contenta, se lanza contra ella, lanza su ficha, por decirlo así, para que nos acordemos. Recuerdo la pista que os he dado antes, habéis visto que ahora coincide, aquí arriba. Vuelven por el caminito. ¿Veis que siempre estoy en esta cara, entre la roja y el azul, en este caso? Han vuelto por el caminito, se han quedado aquí posicionadas y ahora entran a casa. Este entrar a casa realmente es, estamos bajando, posicionando la ficha en su correcto lugar, viendo que no hemos destrozado nada aquí abajo, y ya tenemos resuelto. ¿Y qué pasa? Nos queda, hemos hecho 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Falta esta de aquí. Esta de aquí, vemos si tenemos la suerte de tener en la parte superior ya colocada esa ficha que iría en ese lugar. Como vemos, sí, tenemos azul y naranja, naranja y azul, ¿de acuerdo? Esta ficha era aquí. ¿Qué pasa si no tenemos esa ficha que necesitamos aquí arriba? Posiblemente es porque la tengamos ya puesta, aunque girada o mal puesta en otro lugar, ¿de acuerdo? O girada o demás. Tenemos que recordar esta historia y jugar con una ficha que hipotéticamente, pues realmente no será la suya, pero decidiremos que esa ficha será la que representa a la hermana mayor, la que se aleja de una de las caras, que debemos elegir que sea entre una y la otra, que es donde queremos ubicar, realmente la que queremos sacar de allí. Entonces jugaremos igual, intentando no equivocarnos, hacerlo con calma. Entonces, una vez sacado de ahí, la tendremos en la parte superior y entonces ya jugaremos como lo hacemos normalmente. En este caso lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Tenemos la naranja y la azul. En este caso, la naranja se aleja del azul. La azul levanta las manos para llamar a su hermana, se sigue alejando. La azul triste baja. En ese caso se da cuenta su hermana, vuelve.
Entonces la hermana pequeña se lanza hacia ella, la recoge, vuelven por el caminito y bajan otra vez. Ya lo tenemos otra vez resuelto, ¿de acuerdo? Y ya tenemos, como podéis ver, las dos capas, la inferior y la del medio. Y ahora continuamos.